Los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son los mecanismos por medio de los cuales los seres vivos integran a sus sistemas las sustancias inorgánicas de la tierra, el aire y el agua, basándose en procesos bien definidos como la digestión, la fotosíntesis y la respiración. Los elementos requeridos por los organismos en grandes cantidades se denominan macronutrientes. Algunos ejemplos son el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio y potasio. Estos elementos constituyen 97% de la masa corporal del ser humano y más del 95% de la masa de todos los organismos. De acuerdo con el depósito donde se encuentran los nutrientes, se clasifican en ciclos de nutrientes gaseosos, como lo son ciclos rápidos y escasas fugas, y ciclos de nutrientes sedimentarios, como son los ciclos largos. Sus depósitos se encuentran en la tierra o en las rocas y tienen que pasar por un proceso largo de desintegración. El ciclo del carbono. Al carbono lo podemos encontrar de muchas formas en todo el planeta: cielo, tierra, agua y atmósfera. Puede estar en organismos vivos, muertos, descompuestos y en rocas. Sucede por la respiración. Todos los organismos vivos respiran, es decir, captan el oxígeno del medio y lo transforman en dióxido de carbono. Este llega a la atmósfera y es respirado por las plantas, las cuales por medio de la fotosíntesis lo convierten de nuevo en oxígeno. Así se realiza el ciclo del carbono. La tala inmoderada, la quema de combustibles fósiles y la desertificación disminuye la concentración de oxígeno, con lo que aumenta la producción de dióxido de carbono. Ciclo del oxígeno. El oxígeno es con certeza el gas más importante en la respiración. En la corteza terrestre se encuentra formando minerales, en los océanos en forma de agua y en la atmósfera se encuentra como dióxido de carbono, monóxido de ozono, carbono y oxígeno molecular. Los seres humanos y animales emplean el oxígeno para respirar y lo toman directamente de la atmósfera. Las plantas lo absorben a través de las hojas por el proceso de fotosíntesis y como resultado se libera oxígeno que regresa a la atmósfera para cerrar el ciclo. Ciclo del agua. El ciclo del agua describe la presencia y movimiento del agua en la tierra y sobre ella. El agua siempre está en movimiento y cambia constantemente de estado líquido, vapor, hielo y viceversa. Este ciclo ha estado ocurriendo por miles y millones de años y la vida depende de él. A este ciclo se le compone de tres procesos importantes que son la evaporación, transpiración y sublimación. La evaporación es el paso de agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera en forma de vapor de agua. La transpiración se lleva a cabo por las plantas y animales que transpiran gotas de agua, y la sublimación es la transformación de agua de su estado sólido a su estado gaseoso. El Sol dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los océanos, la cual sube hacia la atmósfera. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme nubes, las cuales se mueven también por corrientes de agua. Cuando las partículas de las nubes colisionan, crecen y caen en forma de lluvia o precipitación, y vuelve a iniciarse el ciclo. Ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es el sedimento producto de la desintegración de las rocas. El fósforo constituye un elemento indispensable para la producción de las moléculas de ácidos nucleicos y de ATP, que son de suma importancia para los seres vivos. Se integran a las cadenas tróficas a través de las raíces de los vegetales y se incorpora a las células. Se reintegra al sustrato por medio de bacterias que lo transforman en un compuesto inorgánico. La mayor parte del ciclo, a diferencia del ciclo del carbono o del nitrógeno, se desarrolla en la litosfera, que constituye su principal reserva. Se libera de las rocas y queda disponible para que las plantas lo puedan tomar. Es arrastrado fácilmente por las aguas del mar, donde la mayor parte sedimenta en el fondo y forma rocas que tardarán miles de años en volver a emerger y liberar de nuevo las sales de fósforo. Ciclo del nitrógeno. Los organismos emplean el nitrógeno en la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas fundamentales del metabolismo. El ciclo del nitrógeno involucra la conversión enzimática de compuestos nitrogenados encontrados en el suelo y del nitrógeno gaseoso de la atmósfera en compuestos inorgánicos de nitrógeno que son utilizados por los organismos para la síntesis de macromoléculas. El ciclo tiene 4 fases: amonificación, nitrificación, denitrificación y fijación de nitrógeno. La amonificación es donde se lleva a cabo la degradación secuencial de compuestos orgánicos nitrogenados. Nitrificación es donde se lleva a cabo la oxidación del amonio a nitrito y luego a nitrato de una forma nutricional de nitrógeno que puede ser asimilada por plantas. Denitrificación es la reducción de nitratos no utilizados por las plantas a nitrógenos gaseosos.
Fijación de nitrógeno es la combinación de nitrógeno libre con otros elementos para formar nitrógeno fijado. El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y sus ambientes abióticos, que son los mediantes procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia, la simbiosis y la desintegración, que permite nuevamente que dichas especies vuelvan a ser parte del ciclo de energía y nutrientes. Todas las especies dependen unas de otras. Las relaciones entre ellas y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. El término ecosistema fue acuñado en los años 30 por los científicos ingleses Roy Clapham y Arthur Tansley. Existen dos tipos de ecosistemas: ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas terrestres ocupan una cuarta parte de la superficie terrestre. Están formados por los continentes e islas, que son las porciones secas del planeta. Y los ecosistemas acuáticos, estos incluyen aguas de océanos y lagunas continentales o saladas. Cada uno de estos cuerpos de agua tienen estructuras y propiedades físicas particulares. Componentes de un ecosistema. Los ecosistemas consisten en formas de vida que existen en relación simbiótica con su entorno. Las formas de vida de los ecosistemas compiten entre sí para convertirse en el modo de reproducción de mayor éxito y sobrevivir en un medio ambiente determinado. Existen dos componentes fundamentales de un ecosistema, que son biótopo y biocenosis. El biótopo es la zona o soporte donde se asienta la comunidad de los seres vivos. Forma el medio que rodea al ser vivo y el sustrato o suelo por el que se desplaza o en el que se apoya sus estructuras y factores físico-químicos que les afectan. La biocenosis también es conocida como comunidad biótica o comunidad ecológica. Es un conjunto de todas las especies que se encuentran en el biótopo, el cual ofrece las condiciones necesarias para la supervivencia del organismo. La división de la biocenosis está dada por la fitocenosis, que es el conjunto de vegetales, por la zoocenosis, que es el conjunto de animales, y finalmente por la microbiocenosis, que es el conjunto de todos los organismos. En otras palabras, la biocenosis es una comunidad o conjunto de poblaciones de distintas especies, las cuales habitan en un lugar geográfico determinado y están influenciados por diversos factores. Componentes funcionales de un ecosistema. Para su funcionamiento y estructura, los ecosistemas cuentan con componentes que no solo son factores bióticos y abióticos, también cuentan con componentes funcionales, los cuales son flujo de energía, ciclos de nutrientes y cadenas alimenticias o tróficas. Flujo de energía tiene que ver con luz solar y la transformación de esta energía por medio de organismos productores. Los ciclos de nutrientes se describe el proceso por el cual los elementos químicos de la corteza terrestre se reciclan desde los seres vivos al suelo, al agua y a la atmósfera, permitiendo que la vida se vuelva a aprovechar nuevamente. Y las cadenas alimenticias o tróficas señalan las relaciones alimenticias entre los productores, consumidores y descomponedores. Factores bióticos y abióticos. Los factores abióticos son el conjunto de fenómenos físicos que afectan a los seres vivos en el ecosistema. Estos factores se clasifican en tres grupos: factores energéticos, factores climáticos y factores del sustrato. Los factores energéticos es la fuente que utilizan los seres vivos para llevar a cabo sus funciones, en la cual podría ser la energía solar, que es la que recibe la superficie de la Tierra proveniente del Sol en forma de luz, calor y rayos UV. Es la principal fuente de energía para la fotosíntesis, actividad que realizan las plantas para oxigenar el aire. Factores climáticos. Se encargan de regular las condiciones climáticas en general, por ejemplo, la temperatura, el viento y la lluvia. La temperatura es uno de los factores determinantes de la vida en general, ya que las variaciones bruscas pueden provocar la muerte. Por ello, los seres vivos realizan un proceso en el cual regulan la temperatura para poder sobrevivir en el ambiente. A este proceso se le conoce como regulación térmica. Humedad. Representa la cantidad de agua en forma de vapor que se encuentra en el aire y es determinante en el clima. Es un factor climático que actúa con la luz y la temperatura. Es importante por el índice de pérdida de agua en las plantas y los animales. Dicho índice es más bajo cuando el aire está más húmedo. Clima. Este elemento es condicionante de la vida de la Tierra. Está constituido por la temperatura, la presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones, los cuales se ven modificados por factores como latitud, altitud y relieve. Atmósfera. Capa gaseosa que rodea la Tierra. Es importante porque en ella tienen lugar muchos fenómenos meteorológicos que actúan en el clima, como los vientos, las precipitaciones fluviales, la difusión de la luz, entre otras cosas. Factores del sustrato.
medio donde se desarrollan los organismos, por ejemplo el agua y el subsuelo. El suelo es el sustrato donde se desarrollan microorganismos, plantas y animales compuestos por una mezcla de materiales geológicos, biológicos, hidrológicos y meteorológicos. El agua es uno de los elementos más importantes en la vida del planeta, ya que en ella es donde se desarrolla la vida. Cerca de las 3/4 partes del planeta están conformados por agua. Químicamente, el agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, formando de esta forma una molécula H2O. Factores bióticos. Los factores bióticos son aquellos que resultan de la interacción de los organismos vivos en el ecosistema y que constituyen la flora y la fauna, es decir, que lo conforman todos los seres vivos y se clasifican en productores, consumidores y desintegradores o reductores. Los productores son organismos autótrofos capaces de formar su propio alimento a partir del CO2, agua y sales minerales. Su fuente de energía es la luz solar. Todas las plantas se consideran productores. Los consumidores son organismos heterótrofos, es decir, son incapaces de producir su propio alimento. Pueden ser herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los desintegradores o reductores son aquellos que utilizan como fuentes nutritivas las excreciones y los cadáveres de organismos. Se encargan de la descomposición y reincorporación de materias primas al ecosistema. Un ejemplo es la lombriz de tierra. Recursos renovables. Un recurso renovable es un recurso natural que se puede restaurar mediante procesos naturales, a una velocidad superior a la del consumo humano. A estos se derivan de la energía que el sol nos envía de forma continua a la Tierra, siendo recuperadas en forma de radiación solar, viento, movimiento de aguas y la materia orgánica, como lo son los animales, plantas, madera, etc. Las energías renovables pueden dividirse en 2 categorías, las cuales son contaminantes y no contaminantes. Las contaminantes son las energías renovables que se obtienen de la materia orgánica o biomasa. El uso de estas energías conlleva emisiones de dióxido de carbono, hollines y otras partículas sólidas, motivo por el cual se clasifican como contaminantes. Y las no contaminantes, también denominadas energías limpias o verdes, son aquellas que durante su obtención o uso no emiten subproductos que puedan perjudicar el medio ambiente. Recursos no renovables. Un recurso no renovable es considerado como un recurso natural que no puede ser producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos. Los recursos no renovables son el petróleo, el uranio, el carbón mineral, diversos materiales y minerales como el cobre y el hierro, principalmente. La explotación de los recursos no renovables debe ser más racional, de lo contrario puede ocasionar su agotamiento, así como la diversidad de minerales del subsuelo, recursos forestales y agua. Estos recursos son la fuente de energía para las llamadas energías no renovables. Generación de residuos de manejo. La generación de residuos es el resultado de las actividades productivas que desarrollan las sociedades. Entre estos residuos tenemos líquidos, sólidos y gaseosos, que pueden tener efectos negativos en el ambiente y la salud humana. Algunas de las medidas básicas para los residuos orgánicos. Estos tienen un fuerte impacto en el ambiente, contaminando la atmósfera, el suelo y las aguas, ya sean superficiales o subterráneas, debido a los altos contenidos de materia orgánica, elementos minerales que son altamente contaminantes. Algunos ejemplos de este tipo de residuos son restos de comida, servilletas, empaques de té, cáscaras de huevo, etc. El manejo, medidas básicas para los residuos inorgánicos. Los residuos inorgánicos son los que por sus características químicas sufren de una descomposición natural muy lenta. Muchos de ellos son de origen natural, pero no son biodegradables, como los envases de plástico. Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como por ejemplo las latras, el vidrio, el plástico, gomas, entre otros.
Se denomina contaminación ambiental a la presencia de cualquier agente, ya sea físico, químico o biológico, o bien a la contaminación de varios agentes que se encuentren en concentraciones tales que sean nocivos para la salud, la seguridad o el bienestar de una población animal, vegetal o humana. La contaminación del agua se puede definir como aquella que contiene uno o más elementos que la hacen inadecuada para el uso o consumo. El agua se contamina debido a las actividades humanas, ya que el ser humano se multiplica y las cargas sobre la biosfera van aumentando y se producen más emisiones de gases tóxicos, contaminación por pesticidas, accidentes como derrames de petróleo en el mar, descargas de desechos tóxicos y material radioactivo. La contaminación visual se refiere a todas las cosas que perturben o perjudiquen la vista de algunas zonas o que deterioren la estética de un lugar o paisaje. Por desgracia, cada vez nos encontramos más con este tipo de contaminación, tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales. Calentamiento global. El término calentamiento global se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a un futuro. Nadie pone en duda el aumento de la temperatura global. Lo que todavía genera controversia es la fuente y razón de este aumento de la temperatura. Aún así, la mayor parte de la comunidad científica asegura que hay más de un 90% de certeza que el aumento se debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero por las actividades humanas que incluyen deforestación y la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Estas conclusiones son avaladas por las academias de ciencia de la mayoría de los países industrializados. Un aumento de la temperatura global resultará en cambios como ya se están observando a otro nivel mundial. Dentro de estos cambios podemos enumerar los siguientes. 1. El aumento del nivel del mar. El nivel mundial del mar ha aumentado 17 centímetros en el siglo XX. El aumento del nivel del mar en la última década es casi el doble del siglo pasado. 2. Aumento de la temperatura global. Las tres reconstrucciones más importantes de la temperatura global terrestre muestran que la Tierra se ha calentado desde 1880. La mayor parte de este calentamiento ha sucedido desde 1970, con los 20 años más calurosos desde 1981 y los 10 calientes años en los 12 últimos. Aunque los años del 2000 han sido afectados por un declive en la emisión de calor solar, con su mínimo entre 2007 y 2009, las temperaturas de la Tierra continúan su aumento. 3. Los océanos se calientan. Han absorbido la mayor parte del aumento del calor. Los 700 metros superiores de los océanos muestran un aumento de 0.302 grados Fahrenheit desde 1969. Las placas de hielo disminuyen. Las placas de Groenlandia y la Antártida han disminuido en masa. 5. Hielos del Ártico disminuyen. La extensión y grosor del hielo ártico ha disminuido rápidamente en las últimas décadas. 6. Retroceso de glaciares. Los glaciares en todo el mundo están retrocediendo, incluyendo los Alpes, Himalayas, Andes, Alaska, África y otros lugares. 7. Eventos meteorológicos extremos. La cantidad de eventos de temperaturas extremas de calor en los Estados Unidos han aumentado, mientras que los eventos de extremo frío han disminuido desde 1950. 8. Acidificación de los océanos. Desde el inicio de la revolución industrial, la acidez de las aguas superficiales de los océanos han aumentado en un 30%. Es el resultado de la absorción del CO2 atmosférico que ha aumentado por las emisiones humanas.